Clasificación A. Contenido apto para todo público. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por Amor al Arte. Mi nombre es Tania Preciado y me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente con todos ustedes para hacer este recorrido por cada una de las actividades que disfrutamos, y aprovecho para saludar a todos los que nos ven en televisión abierta y también en las plataformas digitales. Seguimos platicando por amor al arte y por amor a las letras, y ahora tenemos por acá, qué bárbaro, de verdad, muchísimas gracias, Jesús, por darte esta oportunidad de compartirnos un segundo volumen. Ustedes se acuerdan que justamente previo a la final pasada nos visitaron los dos, estuvo acá David Uriel y también estuvo Jesús Verdín para platicar sobre el segundo volumen que ya esperábamos desde el primero. Sí. Imagínate nada más, Jesús, platícanos cómo ha sido esta gran aventura, porque además tenemos acá en persona algunos de los documentos históricos y valiosísimos que lo conforman. Sí, así es, Tania. Fíjate que precisamente esta es la continuación del primer volumen. Sí. Y todo es referente a cosas históricas de nuestro estado, y más en este año que es tan importante, que estamos cumpliendo 200 años como conformación de nuestro estado. Entonces, una manera de celebrar es trayéndole al público lector, y más en esta próxima final, pues a estas cápsulas históricas. Son artículos breves, ¿verdad?, pero muy concisos, muy bien documentados, y sobre todo el plus que tienen es de que vienen con material inédito, y aparte un material creo que desde mi punto de vista muy valioso históricamente, Tania. Totalmente de acuerdo, y además con tu alma de cronista, que es incansable. De verdad no sabes cuánto te agradecemos que nos compartas estas referencias, porque de verdad no nos vamos a encontrar en cualquier lado las fotografías, los documentos que te has dado a la tarea, no solo de conservar muy bien, sino que además has tenido la generosidad de unirte a la iniciativa David Uriel por acá en el Canto del Ahuehuete, que siempre nos regala publicaciones que valen mucho la pena por el contenido que, como te lo decía, no vamos a encontrar en ningún lugar. De verdad, vean por ejemplo este ejemplar. Cuéntame cómo es que tú te encuentras con estas joyas, de repente un álbum antiquísimo que jamás en la vida hubiéramos podido imaginar que existiría. Yo siempre me considero que soy un coleccionista que escribe. O sea, las cosas llegan a mis manos, pero yo no las dejo para disfrute personal solamente. Siempre es una forma de compartirlos al público, y más que nada, aparte, haciendo una investigación para contextualizar lo que queremos dar a conocer. Por ejemplo, en este libro viene, siguiendo la pauta del anterior, una sección que se llama curiosidades bibliográficas. Ahora que estuve haciendo un libro sobre la imprenta, había un par de noticias que llamaron la atención. Por ejemplo, en un periódico de 1893 de la ciudad de Guanajuato decía, efeméride, dice: hoy hace 30 años que las fuerzas francesas tomaron la ciudad de Guanajuato. Entre los invasores venía el príncipe de Valaquia. Y yo de repente dije, caray, pues yo tengo las fotos de estos militares que se retrataron en un estudio anónimo. Este álbum es importante por dos cosas. Una, porque tiene personajes muy relevantes dentro de la historia de nuestro estado, y la otra, que también da pauta para investigar uno de los primeros estudios fotográficos que existieron en la ciudad de Guanajuato. Por ejemplo, ahí vienen las fotos del general Douai, vienen algunas fotos de algunos soldados franceses, viene el príncipe de Valaquia, que se hospedó en la casa de don Marcelino Rocha en la ciudad de Guanajuato. Imagínense y, eso. Aquí tenemos el álbum sin fechas, pero la historia nos da la pauta para datar esas fotografías, porque estos invasores franceses estuvieron 3 días en la ciudad de Guanajuato. Estuvieron del 9 al 12 de diciembre de 1863. Y aquí, de puño y letra de don Manuel Leal, abuelo de Manuelito Leal, este pintor costumbrista guanajuatense que todo el mundo conoce. Sí. Maravilloso pintor, maravilloso narrador de leyendas. El abuelo de él fue gobernador interino del estado, fue rector del colegio del estado. Esos álbumes pertenecieron a este personaje importantísimo. Estos álbumes los conseguimos con la familia.
con la familia de este personaje. Y entonces dije, caray, pues hay que compartir esto, porque es un material verdaderamente, pues que no se quede solamente para disfrute personal. Eso es lo que más agradecemos, Jesús, y sin duda la unión de esta generosidad y de estos esfuerzos, David, creo que es sumamente importante. Más o menos, ¿cuánto andan durando las conversaciones entre ustedes dos para llegar a la idea de, bueno, hagamos un segundo volumen? No, todavía no terminábamos de imprimir el primero cuando ya sabíamos que venía el segundo. Lo que pasa es que es un proceso que sigue de Jesús como creador y como investigador. Entonces él va llegando el material y empieza a trabajarlo. Y resulta que es un proceso no de un día ni de un mes, lleva años. Él lleva años haciendo estos trabajos y cuando justamente llega el momento, se aglutina, se acomoda y estamos sobre la producción del documento. A veces dices, ah, caray, es muy fácil hacer un libro. Pues yo creo que con Jesús Verdín no es tan fácil, pero como él siempre está trabajando y él siempre es constante, entonces va armando los materiales y cuando me entrega el material ya está hecho el libro también. Nada más hay que revisar los contenidos, las fotografías y por ejemplo, el álbum que tú tienes en las manos no está completo en el libro, viene una muestra de estos militares. Sí. Pero ojalá tuviéramos todos el álbum completo y hacer un libro sobre él sería muy interesante. A mí me da mucho gusto que esas ideas sigan fluyendo, Jesús, porque además nos encontramos con documentos históricos que de verdad tú tienes un imán para estas joyas maravillosas. Sí. Por ejemplo, cuéntame de este maravilloso boleto de lotería. Mira, este fabuloso billete de lotería, yo te lo vuelvo a repetir, ¿cuántos habrán sobrevivido? Este también es un artículo también importantísimo por dos cosas. ¿Quién habrá tomado la fotografía? Porque es una fotografía del cuadro. Ese es un cuadro que tuvo el Museo Nacional de Arte, una versión, pero este cuadro es propiedad de la Universidad de Guanajuato. Porque Luis Monroy pintó como unas 3 o 4 versiones del cuadro de los huérfanos. De hecho, este cuadro se mencionan los historiadores de arte que fue la pieza artística que pintó y que le valió ser considerado para venir a fundar aquí la Escuela de Artes y Oficios. Wow. Él vino a dirigir la escuela, sobre todo las clases de pintura, cuando don Florencio Antellón fundó esa escuela. Y entonces él llegó aquí a Guanajuato, seguramente, no sé, la cuestión de instalarse en la ciudad de Guanajuato, le dio por hacer esta rifa de este cuadro. Aquí vienen las medidas, viene el valor del boleto, y otra cosa importante, ¿no? Se imprimió por la técnica litográfica. También la persona que hizo este boleto litográfico fue don Faustino Loreto. Fue, yo creo que junto con Posada, los introductores de la litografía en el estado de Guanajuato. Entonces es una pieza para mí de un gran valor histórico. Totalmente. Por esto, y aparte porque en este libro estamos hablando sobre la estancia de Luis Monroy. Luis Monroy es un artista de primer nivel. Hay un cuadro de él, de hecho, que compró Maximiliano y está en Europa, en el Castillo de Miramar. Pero cuando uno va al Museo Nacional de Arte, ahí podemos admirar, no fue muy prolífico, pero hay unas obras maravillosas. Aquí en el libro ponemos 2 obras. La muerte de Atala, que él consideraba su obra maestra, y también el otro cuadro de la Caridad Romana, que es un cuadro que en su época fue un poco controversial, porque cuando vemos este cuadro, vemos que es una mujer amamantando a un anciano, que tiene base en una leyenda que en primer lugar impacta, puede parecer una escena un poco fuerte, pero realmente es un hecho que decía que a los principios de la era cristiana, un anciano Simón es condenado a morir de inanición en prisión. Entonces su hija, que se llamaba Pera, entraba al calabozo y sin que se diera cuenta el celador le daba el pecho a su padre para evitar que muriera de inanición. Y dicen que luego fue descubierta, pero causó tal conmoción, ese amor filial, que es perdonado, ¿verdad? Y es una de las obras maravillosas de Luis Monroy, que él hizo cuando fue discípulo nada más y nada menos que de Pelegrín Clavé y de Santiago Rebull, esos grandes maestros de la Academia de San Carlos. Y luego tuvimos el gusto de que él se viniera aquí y fundara la Escuela de Artes y Oficios en 1873 en Guanajuato. Aquí en Guanajuato, lamentablemente, hace una labor de unos 4 años, porque lamentablemente esta escuela desaparece.
Pasa él brevemente después a ser maestro del Colegio del Estado, pero luego se dirige a las leyes y perdimos un gran pintor. Por aquí estamos plasmando un poco la trayectoria que él tuvo aquí en la ciudad de Guanajuato. Un pintor verdaderamente maravilloso. Tú estás haciendo extensivo este privilegio a través de el compartirnos estos materiales, que de verdad, qué gran esfuerzo, David, y nuevamente los felicito a ambos por la iniciativa. ¿Cuándo vamos a poder ver esta presentación en la FENAL? Por favor, vamos a tener el miércoles 22 de mayo a las 5 de la tarde. Pero el libro, aparte de traer la investigación de Verdín, él invitó en esta ocasión a diferentes personalidades a colaborar. Hay un artículo de fotografía muy específico de Gustavo López, uno de los fotógrafos guanajuatenses actuales muy destacado. Ay, Gustavo. Y así vas a encontrar mucho material en él. Son libros que, te digo, Jesús va acumulando información y poco a poco les va dando salida, pero también tiene esa extensión, ¿no? No es él solo, sino que invita a otros a participar. El primer artículo, me gustaría que Jesús nos platicara de quién es, porque es un artículo muy interesante de un escritor y político guanajuatense que radicó en Bélgica, del cual ya hablamos aquí en tu programa en una ocasión. Pero en esta vez viene un artículo de otro autor que también lo atrae hacia él. Gabriel Rosenzweig Pichardo. Gabriel Rosenzweig Pichardo fue el embajador de México en Argelia. Yo por de alguna manera, un maestro de la escuela de bibliotecarios me conectó con él, me dice, por favor contacta al embajador Rosenzweig, porque él escribió un artículo muy interesante sobre don Francisco Orozco Muñoz. Francisco Orozco Muñoz fue un poeta y diplomático, el descubridor de Hermenegildo Bustos, Tania. Okay. Nada más ni nada menos. Y Gabriel Rosenzweig, como diplomático que fue, él estuvo un tiempo en Europa, y particularmente cuando estuvo en Bélgica, él dio una conferencia en la Universidad de Bruselas sobre la labor que hizo Orozco Muñoz acercando a los intelectuales belgas y mexicanos en una labor de reciprocidad para hacer aportaciones que enlazaran la cultura de ambos países. Y ahí vimos cómo en ese artículo o en esa conferencia que él dio, por ejemplo, personajes tan relevantes como Alfonso Reyes lo contacta con sus pares belgas, y a la vez también trae una exposición muy interesante de pintores belgas. Él estuvo como embajador de México en Argelia, le mandé un mensaje y me dio la autorización para que publicáramos este artículo. Es un artículo inédito y tuve la fortuna de que él me dijera que adelante, publica ese libro. Le mandé un correo por ahí en enero para decirle que ya tenía el libro, se lo quería obsequiar. Le dije, maestro Rosenzweig, le mando los libros nuevamente a España, y se me hacía raro porque es un hombre extremadamente humano, cálido, muy atento. Cada que le mandaba un correo electrónico, me contestaba inmediatamente. David, no lo sabes, pero me enteré por internet que el embajador de México en Argelia falleció en Argelia el 18 de marzo. Yo por eso me preguntaba por qué no respondía a mis correos electrónicos, pero me hubiera gustado tener el tiempo para dedicar a la memoria de este embajador excelente. Lo hacemos que tuvimos, en este momento, ¿verdad? Y que bueno, post-mortem va a ser un homenaje, digamos, como lo estoy platicando con ustedes, dedicarle este libro a Gabriel Rosenzweig Pichardo, un extraordinario diplomático. Entonces, lamentablemente, tenemos esta pérdida, pero aquí tenemos una parte en este libro. Una parte para celebrar y honrar. Para celebrarlo, de verdad, no sabes cuánto te agradecemos, Jesús. Les agradecemos a ambos, David, que se hayan dado a la tarea de difundir esto con nosotros, y pues a ustedes los vemos en la FENAL para conocer esta y otras historias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Tania, por darnos este tiempo. Siempre es un gusto. Nos tomamos una pausa y volvemos.